Paz del Señor, que el Señor te bendiga mucho y guarde y bendiga también a toda tu familia. Amén. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra de Dios. Amén. Te animo a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19. Amén. Dice así la palabra de Dios. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oremos, por favor. Dios amado y Padre bueno, Dios eterno, te damos gracias por este tiempo, Señor. Y en tu nombre, Jesús, oramos, pidiendo la guía de tu Espíritu para que, Señor, este tiempo nos ayudes y nos guíes a toda verdad. Nos guíes a ti, Señor. Y que, Señor, hoy sea un tiempo, Dios amado, donde tú edifiques, consueles, exhortes, Dios, y nos des dirección, Padre, para, Señor amado, ir creciendo, Señor, en ti, ir madurando, Señor, porque lo que queremos es ir agradándote mucho más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este tiempo, cada semana seguimos espigando, amén, enseñanzas, mensajes acerca de esta nueva serie que lo hemos titulado Creciendo en Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Porque hemos visto la necesidad, la importancia de ir madurando. Ya habíamos visto hace algunas semanas atrás el ir creciendo en salvación, desear la leche, dice, espiritual, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. Habíamos visto de vivir la vida de Dios también aquí en la tierra, tener la madurez de la misma manera en los conflictos que tenemos en nuestro alrededor, aún como iglesia, amén, de ganar al hermano, aún perdiendo nosotros el pleito, porque el beneficio que nosotros debemos ver es el del otro, como dice la Escritura, no el de uno mismo, amén. Y también habíamos visto los niveles de madurez, amén, que es importante, así como en lo natural, un niño, un bebé va creciendo, va tomando lechita, va comiendo también algo más sólido, vitaminas y todo ello, ayuda para que vaya creciendo, para que vaya también entendiendo el propósito de su diario vivir, contribuya en la familia y pues también alguien sea también una persona de bien. Y de la misma manera en lo espiritual, amén. A veces perdemos muchas bendiciones por no entender el que debemos nosotros ir creciendo en cada etapa y no quedarnos como niños espirituales. Por eso que aquí esta es la base, la premisa, este versículo de Gálatas, porque Pablo mismo decía que Cristo sea formado en ustedes, sea moldeado, amén. Y el propósito de nosotros como hijos de Dios está en Romanos 8, amén, que seamos a la imagen del Hijo, amén. Es decir, que vean todos los que están a nuestro alrededor, vean a Cristo en tu vida y en mi vida, amén. Y ese es el fin, dar gloria a Dios. Por eso hemos sido también creados, amén. Y eso nos va a ayudar también para que vayamos entendiendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, habíamos visto todo esto, ¿no? Como también la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos la mente de Cristo, es decir, para lo espiritual dice, el espiritual discierne, lo espiritual. Amén. Pero el hombre natural dice ahí, no discierne, porque no ha nacido de nuevo. Amén. Pablo mismo decía, cuando yo era niño, habíamos visto esa palabra, es nepio, alguien que está aprendiendo a caminar, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya fui adulto dejé lo que era de niño, amén, porque eso es el propósito de Dios, amén, ir creciendo, ir madurando. Después también vemos el ejemplo de Felipe cuando le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le decía, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, le decía, ¿no? Es decir, tanto tiempo estamos en el camino del Señor y no entendemos lo elemental, no entendemos que debemos nosotros también edificar el cuerpo de Cristo con lo que el Señor nos ha dado. Y varios ejemplos que también lo habíamos tomado, como también aquellos Boanerges, hijos del trueno, que querían pedir que descienda fuego del cielo como Elías para destruir a samaritanos. Y el Señor vino, yo no he venido dijo, no he venido a perder a los hombres, sino a que sus almas sean ganadas para Él mismo, ¿no? Es decir, he venido para salvar las almas, no a perderlas. Y hemos visto ese contraste con el ejemplo de los conflictos que había en Corintios. Y todo este tiempo vamos a estar viendo estas cartas a los Corintios, porque esos escritos nos ayudan. Había mucho desorden y mucha inmadurez, pero por algo también Pablo escribe para que puedan ir e ir creciendo, porque él mismo les dice, yo quería hablarles como espirituales, pero he tenido que hablarles como dice a carnales, como a niños en Cristo.
y debemos nosotros ir creciendo, aún en los conflictos, cómo respondemos, encomendamos la causa al que juzga justamente, o solamente queremos pelear por nuestra cuenta y perdemos también ahí al hermano. Por eso que es necesario que Cristo sea formado en nuestras vidas, ir creciendo, ir madurando. Y hoy vamos a ver algo muy importante, amén. Vamos a ir viendo la madurez para cumplir la gran comisión de Cristo, amén. Es decir, cómo necesitamos ser maduros para cumplir la gran comisión, amén. Si me acompañas al primer libro, a la primera carta a los Corintios, amén, vamos a leer el capítulo 9, verso 16. Dice la palabra de Dios: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido, dice ahí, encomendada. No olvidemos que tenemos un compromiso personal con la misión de la evangelización mundial. Amén. Cada uno de nosotros tenemos ese compromiso impuesto por el Señor, pero esa responsabilidad es cumplida a medida que alcanzamos madurez, porque se necesita conciencia madura, amén, para entender cómo debemos nosotros también predicar el Evangelio, amén, tener esa responsabilidad de la misión evangelizadora para cumplirla en la vida diaria. Dice aquí el texto: de buena gana o de mala gana, la comisión ha sido encomendada. Ahí esa palabra es la palabra oikonomía, de donde viene la palabra mayordomía, que significa, en otras palabras, que la comisión de Cristo, amén, dada a los apóstoles y entregada a la iglesia, de ir a ser discípulos a todas las naciones, era y es una mayordomía. Es decir, ahí debería traducirse como la mayordomía del Evangelio, pero bueno, es traducido como la comisión, amén, pero eso viene de ahí, de esa palabra economía, mayordomía. Es decir, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, somos responsabilizados con una mayordomía, y cada vez que crecemos, aprendemos a cómo cumplir con esa mayordomía. Aquí Pablo muestra en todas sus cartas cómo él era un mayordomo, amén, que había sido encargado una responsabilidad que debería después dar cuentas. Por eso dice, ay de mí. Por eso debemos entender que nosotros somos mayordomos. En algún momento vamos a también dar cuentas al Señor. Por eso ahí Pablo dice, ay de mí. Muy bien. Entonces, todos nosotros tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía y debemos administrar bien el tiempo, administrar bien nuestros recursos como creyentes, nuestro dinero, debemos administrar bien nuestra responsabilidad de ser testigos. Amén. La misión nos ha sido encomendada y Dios nos va a pedir cuenta de todo ello. Lamentablemente muchas veces nos distraemos en este tiempo, amén, con cosas de este mundo y fallamos para cumplir la encomienda. La prioridad 1 en nuestras vidas es la adoración, amén, de la iglesia, es la adoración de la iglesia, amén, es decir, hacia Dios, de ser un altar para Dios, darle un culto agradable a su nombre. Esa prioridad, amén, es de todos nosotros, amén, ser el altar para el Señor. Y la prioridad 2 es la evangelización. Por eso en el gran mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, con el entendimiento, con toda tu alma, amén. Y el segundo dice semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, primero el culto a Dios, la intimidad a Dios, esa relación con la palabra, esa es prioridad 1. Y eso es el reflejo de tu amor hacia Dios. Pero el amor al prójimo está relacionado con la mayordomía de llevar el Evangelio, amén, y procurar que tus vecinos, compañeros, sean salvos por tu testimonio. Generalmente nosotros nos hacemos la idea de que alguien debe ser salvo por escuchar el mensaje en la radio o por ir a la iglesia, pero Dios quiere que también muchos sean salvos por tu testimonio, es decir, ser responsables personalmente de nuestro testimonio, y madurar nos capacita para cumplir esa responsabilidad. Si me acompañas a Mateo 10, Mateo capítulo 10, vamos a ver acá cómo Pablo también saca de aquí, de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, amén, de cómo les enseñó, les discipuló, los capacitó a sus seguidores para que cumplan la evangelización, amén. Y dice aquí la palabra de Dios en el verso 5, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad, dice ahí, de gracia. Es decir, hemos recibido de gracia y seguimos recibiendo, amén, en Cristo. Entonces, lo que recibimos de gracia podemos transferir, amén, y cumplir la gran comisión es participar de la multiplicación de la gracia en Cristo, amén, la vida abundante de Dios, es decir, esa vida que Cristo imparte a sus discípulos y a la iglesia para que nosotros también administremos esa gracia de Dios e impartamos también. Es decir, el cumplimiento de la mayordomía de la evangelización es ministración de gracia, no es un negocio mercantil, es gracia, amén. No podemos vender el evangelio, ni tampoco debemos impulsar la evangelización por intereses mezquinos materialistas. La iglesia debe administrar la gracia a su comunidad gratuitamente. ¿Te acuerdas cuando Simón el mago le dice a Pedro que quiere comprar, ¿sí?, el poder del Espíritu Santo, es decir, para hacer lo mismo? Y Pedro lo reprende duramente y le dice, tu dinero perezca contigo, porque así aprendió Pedro del Maestro, que esto es gratis, amén. ¿Por qué Dios no le puso precio a la salvación? Porque el hombre no tiene solvencia, no tiene capacidad, está en una bancarrota espiritual, está muerto en sus delitos y pecados. Sigamos, en el verso 9 dice, no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno, dice ahí, de su alimento. Dice ahí, no se provean ni de bolsas para el camino, el obrero es digno de su salario, de su alimento. Es decir, si cumplimos y obedecemos y hacemos las cosas como el Señor nos ha enseñado, nunca va a faltar. Dios va a suplir las necesidades. Si son obreros enviados por Dios, Dios se va a glorificar. Por eso que en la iglesia primitiva siempre estaban juntos, se ocupaban entre ellos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, y alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo, dice la Escritura. Y el Señor bendecía así la obra evangelizadora. Amén. Entonces el Señor lleva a cada persona y llevaba en ese tiempo a cada persona preparada para creer. Mira cómo Dios sacó a Felipe de un avivamiento de Samaria para ir solamente por una persona al desierto, a ese eunuco etíope. Y muchas veces el Señor tiene que sacarnos de lugares, de un avivamiento o de un confort o de algo que estábamos cómodos para llevarnos a ciertos lugares donde por uno tenemos que ser enviados por el Señor, que Dios ya preparó ese corazón para que nosotros vayamos e impartamos solamente el aliento de Dios. Amén. La palabra del Señor. Amén. Entonces, ahí vemos en el caso de Felipe, amén, lleno del Espíritu Santo. Amén. Y ahí habla como Pablo también hace mención a esas palabras del Señor Jesucristo, amén, que no debería haber en ninguno de nosotros un tipo de interés materialista ni avaricia. Por eso dice ahí, no se provean de alforja y esas cosas, es decir, no verlo como algo mercantil. Ahora bien, si me acompañas a Mateo 28, 19, que sé que conoces y conocemos muy bien este pasaje, pero vamos a entender el significado en el original, amén, para que comprendamos la madurez que debe haber en la evangelización, que esto no se trata de solamente ciertas agendas o ciertos eventos, no, vamos a entender acá lo que dice el Señor. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren, esta palabra id, que dice el Señor Jesús, originalmente es mientras van yendo, porque está en un gerundio en el original griego, y significa, en otras palabras, mientras ustedes van por la vida, en su vida diaria, por medio de todo lo que hagan, evangelicen, lleven el evangelio, sean un ejemplo del reino. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, le decía. Y esto no es solamente alguien que tiene un ministerio de evangelismo, no. Aquí la palabra de Dios dice, id, mientras van, que sus vidas sean testimonio, reflejo del reino de Dios. Amén. Es decir, compartan el mensaje de Jesús. Es decir, la misión de la Gran Comisión se tiene que ver no como un programa agendado por una institución religiosa o denominación, sino una forma de vida diaria. Mientras ustedes van, hagan discípulos. Amén. Una misión que implica vida diaria y donde quiera que estemos. Eso estaba en la mente de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Ahora, no está mal, obviamente, que una iglesia organice un programa o se agende una misión en base a un propósito, en un día señalado, en un mes señalado, en un año señalado. Pero cuando Jesucristo comisionó, no pensó en un programa esporádico, ni una agenda preparada para un día señalado, ni una semana, sino que Jesús estaba hablando de el caminar de la vida diaria. Mientras ustedes van, hagan discípulos en todas las naciones, independientemente de las etnias, cultura, porque ahí también la palabra en el original dice etnias, y todas las etnias, porque estaba hablando de una forma de vida, no de un programa o ritual. Por eso podemos caer muchas veces en el error que la evangelización en la iglesia es para el grupo de evangelismo nada más. Y si no formas parte del grupo, pues no te toca. Solo vienes a la iglesia, adoras, cumples con Dios, esa es tu prioridad 1. ¿Y dónde está la prioridad 2? Porque solamente uno piensa que se debe basar en un programa. Ahora está bien, basarse en estos también, no está mal estos programas, obviamente lo recalco, un programa a los perdidos, ir a las calles, porque así lo hacía también la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva cuando fue delegada por el Señor no pensaba la comisión como un programa. Por eso que todos los cristianos estamos llamados a dar testimonio de Jesús en donde quiera que vayamos, amén, como en ese tiempo, donde quiera que iban, amén, reflejaban a Dios, amén, en la forma de vivir, en su testimonio, amén. Los discípulos se consagraban a Dios, por eso ahí el Señor también añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, amén. Sabían que ellos eran luz, amén, en medio de la oscuridad, y donde el Señor les había puesto, ellos eran luz y tenían que alumbrar. Y todos nosotros debemos también tener ese deber de ir y hacer discípulos, enseñarles, amén, a otros lo que Dios enseña. Imagínate, si tú asumieras la responsabilidad de compartir cada sermón, cada mensaje que te edifica, amén, y lo compartes con tus compañeros, con tus amigos, con los de tu trabajo o en las redes sociales, imagínate cómo ya Dios hubiera completado el número y Cristo ya hubiese venido. Amén, pero lo que detiene que los cielos todavía no se abran y venga es que no se ha completado el número. Amén. Notemos cómo los discípulos daban testimonio con su vida en los negocios, en el campo, en todo lo que hacían al arar la tierra. La palabra de Dios estaba en su vida, en su boca, porque entendieron que Dios tiene pues ese propósito aquí en la tierra y nos ha delegado a nosotros para poder cumplir esa gran comisión. Amén. Dios, amén, tiene ese deseo, amén, de que nosotros cumplamos sus propósitos en esta tierra. Y a aquellos que ya han sido predestinados por el Señor, amén, que van a ser llamados después de que nosotros les prediquemos, amén, y se pueda completar el número. Entonces, lo que había en la mente de Jesús no era un programa agendado, sino era una forma de vivir mientras van, mientras van yendo, una forma diaria. Por ejemplo, en Hechos 9:1 al 2, puedes ver cómo a los cristianos se los llamaba a los del camino, amén. Era uno de los nombres de los dados a los cristianos. Claro que primero fueron discípulos, luego nazarenos, y en Antioquía también ya se les llamó por primera vez cristianos, porque predicaban a Cristo, amén. Entonces la misión de los creyentes es un camino, no es un programa. Y obviamente cuando se habla de camino se habla obviamente de Cristo, ¿verdad? Pero cuando se está hablando de camino, se está hablando de la forma de hablar, de la conducta, de la forma de vivir, el comportamiento en sus acciones. Es decir, que esta iglesia estaba proclamando a Jesús en su manera de vivir. Sus decisiones impactaban en su comportamiento, estaban proclamando el evangelio con acciones y palabras. Amén. Cuando Pedro le dice que también las esposas, sin palabras, por su forma de vivir, ganarán a sus esposos. Es la forma de vivir, el testimonio más que palabras. Amén. Esa es la evangelización, una forma de vivir, no un programa. Ahora, en todo lado yo tengo que alumbrar. Es decir, hasta las moscas tienen que escuchar la palabra de Dios, si se puede decir así, ¿ok? Entonces, pero se necesita madurez para todo esto, y hay que vivir el reino y predicar el reino. Mira, si me acompañas a 2 Corintios 2:14, dice la palabra de Dios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, amén, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden.
A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mire, dice en todo lugar, en el trabajo, en la escuela, universidad, en el barrio, en la ciudad, en las calles, en el tren, en el bus, en el trufi, en el avión, es decir, en la playa, los que tienen playa, es decir, somos olor grato, dice ahí, de Cristo. Somos olor grato de Cristo. Somos perfumes que olemos a Cristo. Es decir, el que huele, algo huele de ti, que algo de Dios se tiene que manifestar en su vida. Algo del reino de Dios. Somos grato olor. Amén. La evangelización, la gran comisión, es un olor que nosotros despedimos. Amén. En todo lugar en el cual estamos. Y ahí la gente te huele y dice, este huele a Cristo. Y cuando tú hueles a alguien y percibes en el Espíritu que esa persona ha sido predestinada por Dios, cuando le prediques, bueno, va a confesar también a Jesucristo, amén. Pero ahí también dice la palabra que somos grato olor a Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, dice ahí, es decir, también dice ahí, para los que se pierden es olor a muerte. Pero obviamente ahí la palabra de Dios hace mención que nosotros cuando obedecemos y predicamos somos olor grato de Cristo. Amén. Lo que tenemos que hacer solamente es obedecer y predicar. No estamos llamados a convertir a la gente. Dios es quien da el crecimiento. Ni el que riega ni el que planta, es decir, son la misma cosa. Dios es quien da el crecimiento. Para eso también se necesita madurez, amén. Dar testimonio, oler a Cristo, despedir el aroma de Cristo, amén. Obviamente va a haber cabritos, va a haber también ovejas, pero por la predicación, cuando predicamos así, también te rechacen, amén. Te rechazarán porque pues esa persona no es de Dios, amén. Y para ellos somos olor a muerte, pero para Dios eres olor de vida, amén, porque le agrada esa obediencia que das a Dios, amén. El aroma de la obediencia es lo que Dios respira de ti, y Dios quiere la obediencia de la iglesia. Unos van a aceptar a Cristo, otros no, pero cumpliste, y el Señor quiere que obedezcamos, amén. A todo el mundo y en todo lugar nuestro papel es cumplir la gran comisión. Y ahora no debemos nosotros desanimarnos porque no aceptaron a Jesús. No hay que desanimarse, Dios en su tiempo lo hará, solo hay que obedecer, amén. Ese es el olor, el aroma de Cristo que despides cuando tú cumples y eres también obediente, amén. Entonces, es inmaduro pensar que si no estoy en un grupo de evangelismo, entonces no me compete también evangelizar. No, esto es responsabilidad de todos. Dice la palabra que nosotros somos las ramas, la vida es Cristo, amén, y separados de Él nada podemos hacer. Y dice que cuando estamos pegados a Él, somos, dice ahí, llevamos fruto. El Señor nos ve como cargado de fruto, así nos ve el Señor, amén. Y el diablo va a querer ponernos en la mente lo contrario, amén, pensar en lo contrario, cuando Dios te ve cargado de fruto y abundante fruto, amén, es decir, es la gracia de Cristo que fluye en ti, que te hace fructífero, entonces solamente queda ser obedientes. En Mateo 13:44 vemos cómo el Señor Jesús habla de aquel campo que Él compró, amén, con gran precio, amén, compró con su sangre que es más preciosa que el oro y la plata, y al hablar de comprar habla de redención, es decir, una obra redentora. Es decir, que la obra de la evangelización no es un proselitismo, ganar un miembro más para llenar una silla más y crecer las listas de la iglesia. Eso no es la visión. Por eso que Jesús mismo bien enfáticamente decía a los fariseos, ustedes quieren ganar prosélitos, seguidores, pero los hacen doblemente hijos del diablo. Y cuando la mente de un cristiano solamente es llenar una silla más, llenar una iglesia, las listas, por otras motivaciones incorrectas, eso no es el Espíritu de Cristo. Amén. Entonces debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. E ir y evangelizar a aquellos que Cristo ya pagó un precio también y los ha comprado con su sangre. Debemos nosotros obedecer, vivir el reino. Somos copartícipes del Evangelio. Amén. Es decir, no lo merecemos. Hasta los ángeles quieren participar y no les es permitido. Dios quiere hijos maduros, amén, para poder llevar a la madurez a la iglesia, para que podamos ser sus testigos, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra.
pero no podemos nosotros estar distraídos en este tiempo con lo que hace el presidente, no hace el presidente, qué hacen los gobernantes, o que si está empezando la Copa América, o que si está ya más cerca este fútbol, el deporte. No podemos nosotros distraernos, debemos entender la gran responsabilidad de llevar el Evangelio a todo el mundo, empezando desde casa. Ahora bien, ¿por qué madurez? Hay tres razones, y la primera razón, quiero que vayamos a 1 Corintios 9, 1 al 3, amén. 1 Corintios 9, 1 al 3 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Muchos dicen que los judaizantes también estaban dañando aquí a los corintios, estaban dañando la imagen de Pablo. Es decir, decían, no, Pablo no ha visto a Jesús, es un aprovechado, se aprovecha, y así lo denigraban. Pablo duramente tuvo que enviar 3 cartas, escribir 3 cartas a los corintios. Una de ellas se perdió, claro que sí, pero Pablo aquí debía ser un apóstol maduro para poder ser responsable de la comisión que el Señor le encargó. No podía él echarse atrás porque hablaban mal de él o porque lo calumniaban. Por eso hay que ser maduros también para seguir perseverando, aunque hablen mal de ti, aunque te calumnien. Amén. Y vamos entendiendo estas 3 razones. Amén. ¿Por qué? Va a haber cuestionamientos, acusaciones, calumnias sobre el que predica el Evangelio. Si uno no es maduro, uno se va a estar haciendo caso a lo que dicen, uno se va a desanimar, va a menguar de su responsabilidad y va a caer en un desánimo. Cuando no se trata de nosotros, se trata del encargo que el Señor nos ha encomendado. ¿Acaso no hablaron mal de Jesús? ¿No le decían hijo de fornicación? Es decir, insultándolo también por el nacimiento concebido por el Espíritu Santo, donde no intervino José, y le estaban hablando mal de él, hijo de fornicación. Cuando le decían hijo del carpintero, eso era despectivo. Al decirle hijo del carpintero y de Nazaret, le decían también que tenía demonio. Cuando purificó el templo, ¿de dónde sacó esta autoridad? Decía, a ver, muéstranos tus credenciales, en otras palabras, podían haberle dicho. Y gracias a Dios que Jesús no mostró sus credenciales, sino hasta después de la resurrección. Porque si sacaba en ese entonces su carné, iba a decir Padre. Amén. Pero era la envidia de los religiosos. Amén. Pero Jesús no se echaba para atrás, iba para adelante, no se detenía, porque al único que tenía que rendirle cuentas era al Padre y a nadie más. Amén. Al único que dio cuenta, al que lo comisionó. Amén. Y el único criterio que me puede detener es el criterio del que me envió. Pero hay que ser maduro. Por eso a Pablo nada ni nadie lo detuvo. Debemos nosotros dar testimonio para cumplir la comisión. Cuando se predica, amén, que Cristo es la luz, y eso va a confrontar la oscuridad, amén. Unos darán gracias, pero también otros no. Te perseguirán empezando por la propia casa. No te verán simpático, es decir, van a atacarte por las espaldas y te van a calumniar. Y eso el diablo usa para neutralizarte. Pero Dios es quien te llamó, amén. Ahora bien, no debemos nosotros ser unas moneditas de oro para la gente. Amén. Estamos para cumplir la gran comisión. Si te están denigrando, es porque hay una prueba de que Dios, amén, te ha entregado y te ha confiado ahí el Evangelio. En cierta ocasión Spurgeon, amén, es decir, era un ganador de almas, Charles Spurgeon, y que cuando él capacitaba, amén, y los mandaba a sus discípulos a ciudades, para evangelizar. Cuando regresaban, venían y le decía Spurgeon, ¿cómo te fue? Y pues le decían, bueno, me apedrearon, tengo un chinchón acá y no me fue bien, en el sentido de que le trataron mal. Y Spurgeon le decía, buen siervo, fiel, sigue adelante. Pero cuando venía otro y le decía, ¿cómo te fue? Bueno, y ese discípulo decía, me dieron cafecito, me invitaron a comer, me trataron como a príncipe. Y Spurgeon le decía, bueno, vete a orar 3 horas. Usted no predicó el Evangelio. Porque, bueno, no se trata obviamente, ¿no?, de regañar. Uno predica con amor, pero siempre algunos te tratarán con amor, pero otros no. Hay que seguir predicando aunque te traten mal, aunque te denigren. Antes
Es decir, Pablo mismo decía, ¿no? Aunque amemos más, seamos amados menos. Antes, cuando eras, antes que seas cristiano, no te decían nada, pero ahora que eres cristiano, te denigran y dicen mal de ti, o cuando te equivocas dicen, uy, ahí está el cristianito, ¿no? Entonces, el maduro atacan a su persona, pero él no lo toma nada personal, porque no se trata de él, se trata a quien representa, amén. Por eso debemos llegar a ese punto de un mayordomo, amén, fiel, amén, de no tomarlo nada personal. ¿Acaso Jesús cuando le injuriaban decía, bueno, vengo yo con mis abogados? No. Es decir, Jesús mismo dijo, alégrense, que cuando por mi causa los vituperen, los maldigan y digan toda clase de mentiras, mintiendo, dice ahí también el Señor. Es decir, siéntanse bienaventurados, vuestro galardón es grande en los cielos, bienaventurados son. Es decir, cuando alguien te calumnie, debemos ser felices, amén, bienaventurados, ser felices por causa de Cristo. El que no está dispuesto a sufrir por la causa del reino, no puede ser instrumento para el avance del reino en esta tierra. Amén. ¿No dijo el Señor en su oración en Juan 17 que el mundo los aborrecerá, el mundo los va a despreciar? Es decir, notemos ahí cómo a Jesús lo crucificaron con tantas calumnias, muchas personas pagadas y todo eso, sobornadas, pero no abrió su boca porque no se trataba de él, se trataba de la misión que le encargó el Padre. Amén. Jesús sabía que no se trataba de él, se trataba de lo que el Padre le había encomendado. Segunda razón por la que se necesita madurez para cumplir la gran comisión de Cristo es porque también habrá sacrificio. Nadie puede ser útil sin sacrificio. Notemos, en 1 Corintios 9, leamos el 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Notemos acá cómo había sacrificios, amén. Es decir, se necesita también entender esa madurez de que va a haber también sacrificios, amén. Uno no peca, obviamente, no deja de ser pastor, cuando también sembrando lo espiritual, dice, ahí ciega, ahí lo material, pero ahí Pablo dice que no usó de ese derecho, no usamos de ese derecho, sino que lo soportamos. ¿Por qué causa? Dice, para no ser obstáculo a la gran comisión, porque hay lugares donde uno no puede hacer uso de esos derechos. Es decir, por eso que también él se mantenía haciendo tiendas, obviamente más adelante, tiempo completo también sirvió en la obra y era apoyado el apóstol Pablo, pero había ciertos lugares donde él también se ocupaba en hacer tiendas, porque mi derecho está atrás, pero mi responsabilidad de predicar a Cristo está delante. Amén. Muchos que pueden vivir cómodos, disfrutar, pero no sacrifican por causa del evangelio, porque a veces lo que uno toma por derecho llega a ser perjuicio para el avance del reino. Muchos que piensan que tienen sus derechos, no les importan las almas, buscan lo suyo y no lo de Cristo, pero hay que sacrificar muchas veces. Amén. Habrá momentos que el uso de nuestro derecho va a estorbar el avance del reino, va a dañar la imagen de Cristo. Entonces, el inmaduro siempre va a poner sus derechos primero, aunque sufra el evangelio. Piensa en su confort, es decir, si dice Dios, así lo hago, y allá ellos, es decir, no se preocupan por las almas. Pero Pablo no se manejaba así, aunque Pablo tenía, dice, el derecho, y ahí en el original habla de tenía el permiso de Dios, es decir, por eso no era pecado, tenía el permiso de Dios, él fundó la iglesia, pero como había inmadurez en la iglesia de Corinto, entonces dice, no lo hago, porque no dependía de su derecho, sino veía la consecuencia que iba a causar todo eso, iba a afectar y ser obstáculo para el evangelio.
hay escándalos hoy en día, ¿no? Es decir, en las iglesias como muchos ostentan y están siendo tropiezo para el evangelio, es decir, no les importa y dicen, no, somos bendecidos, es decir, y ahí la gente no va, ¿por qué? Porque hay mal testimonio, hay una mala imagen de Cristo, amén. Hay muchos que dicen, tengo derecho de comer en ciertos lugares, tener cosas de marcas, es decir, no les importa, es decir, que se edifique, que se vea bien Cristo, amén. El derecho tuyo, déjame decirte, llega, y el derecho mío llega hasta donde estorba el avance del reino de Dios, amén. Por eso que se necesita para todo eso también amor y madurez, amén. Es decir, no ostentar. Por ejemplo, escuchaba a un predicador que decía cuando iba a predicar a un lugar bien alejado, que él tenía su auto de marca y tenía también su traje, pero cuando fue a esos lugares no recibieron con solicitud la palabra del Señor. Y luego el Señor le habló y le dijo, no vayas de esa manera, vístete como ellos visten. Es decir, ve y sé como ellos. Y fue de esa manera y hubo tanta aceptación por parte de ese lugar, es decir, para recibir el Evangelio. Mira, Filipenses 3, dice el verso 17. Dice así la palabra, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con minúscula, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, dice ahí, en lo terrenal. Es decir, muchos, dice ahí, y en algunos lugares, muchos eran enemigos, dice ahí, de Cristo. Amén. Es decir, hay que sacrificarse por el Evangelio y no sacrificar el Evangelio por nosotros. Amén. Ahí también en 1 Corintios 9, 18, si lo leemos, 1 Corintios 9, 18, dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe, dice ahí, de él. Es decir, en otras palabras, Pablo decía, yo mismo quiero ser el Evangelio. Y eso es entender la mayordomía. Yo mismo quiero ser la predicación que hable sin palabras. Por eso es la palabra que somos cartas, expedida, amén. Es decir, somos cartas de Cristo, leídas por todos, amén. Es decir, aquí Pablo mismo decía, ¿no? Aunque yo no practico lo que practican esos pueblos, es decir, pero me adapto a su cultura. Si tengo que comer lo que ellos comen, pues ¿cómo? Si debo dormir en el piso, lo hago por amor al Evangelio. Como en el Ecuador hay misioneros que comen seso de mono, es decir, que estaban acostumbrados a comer pues McDonald's, pero ahora comen sesos de mono, es decir, se visten de la manera como ellos se visten, obviamente no participan ni practican los pecados que practican ellos, pero eso dice la palabra, para ganar mayor número, amén, para ganar mayor número. Cristo no debe ser sacrificado por lo nuestro, sino lo nuestro por lo de Cristo. Por eso en 1 Corintios 10, 23 dice la palabra, todo está permitido. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y dice ahí su plenitud. Amén. Sigamos. Dice, si algún incrédulo os invita, todo lo que se ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué has de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos,
para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Es decir, ahí vemos cuando conviene y cuando no conviene. Dice ser para que sean salvos. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, cuídense cómo se comportan, cómo reaccionan. Vivan una vida que realmente refleje a Cristo. Y tercero, para terminar, se necesita madurez para cumplir la gran comisión, porque habrá que seguir sirviendo de buena gana a pesar de las malas lenguas. Al cristiano inmaduro, cuando hay una mala lengua, se le mata la buena gana. Y si tú eres maduro en Cristo, pues no vamos a permitir que las malas lenguas maten la buena gana. Hay que seguir sirviendo de buena gana, con gozo, con buena voluntad. Amén. Porque el compromiso es con Dios. Amén. Y Él es Él es a quien vamos a nosotros dar cuentas. Mira lo que dice 2 Corintios 12, 14. 2 Corintios 12, 14. Dice la palabra: He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Luego dice el 15, y yo con el mayor placer gastaré, dice ahí, lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Wow. Es decir, que las malas lenguas no maten tu buena gana, sigue sirviendo, amén, con gozo, con alegría, amén. Hay que seguir sirviendo, amén, a pesar de las malas lenguas que quieren matar la buena gana, amén. Es decir, aquí notemos, amén, que la comisión de Dios prospera y avanza sobre los hombros de cristianos maduros, cristianos discípulos, amén, no de cristianos discípulos inmaduros, amén. Es decir, sobre tus hombros están escritos los nombres de almas que serán salvos por tu testimonio. Sabemos que el Señor solamente de Él viene el crecimiento. Amén. Es decir, vive el reino de Dios, testifica, haz de la evangelización, hagamos de la evangelización nuestra manera de vivir, cumpliendo nuestro ministerio. Hagamos obra de evangelista. Todo lo que somos y todo lo que tenemos tiene que estar al servicio de la gran comisión. Nuestra casa debe estar al servicio de Dios. La comisión no debe estar limitada por nada ni por nadie. No debemos condicionar la comisión a lo que digan de nosotros, si no me reconocen, no, si no me dan, no. El compromiso es con Dios, amén. El obrero es digno de su alimento, dice, el Señor es quien se ocupa de ti. Y dice la palabra que el Señor siempre estará contigo, pero hay que ser maduros, responsables. Imagínate cómo el Evangelio crece en países de persecución, en China comunista, en Irán, en Norcorea, en Irak, en Vietnam, en Cuba y en muchos países que son cerrados, porque hay muchos que han entendido esa madurez de sacrificar lo suyo para que pues sea visto Cristo y para que se gane mayor número, amén. Están exponiendo sus vidas, hasta sus comodidades. Han entendido, amén, que la forma de la gran comisión es la forma de vivir. Ellos ahí no hacen o predican de la manera como lo hacemos, es decir, su forma de vivir, su testimonio dice mucho y de esa manera se gana mayor número. No es un programa, es decir, hay que testificar, claro que sí, amén. Solo así la obra de Dios avanza, amén. Y así sea también en nuestro país y en muchos países, dar de gracia lo que recibimos de gracia, porque un día el Señor nos pedirá cuentas, amén. Y debemos estar preparados para ser nosotros buenos mayordomos, amén, porque aquel día se acerca, amén. Oremos. Dios amado, Padre bueno, gracias te damos por ese tiempo y por tu palabra, Dios. Enséñanos a tener madurez, Señor amado, para poder entender, Señor mi Dios, que el amar al prójimo, Señor mi Dios, es poder predicarles de ti, Señor. Pero no esperar, Señor, un programa, una agenda, Dios, para hacerlo, sino nuestra forma diaria de vivir. Nos dijiste, Señor, id y haced discípulos. Es que mientras vamos, mientras vivamos vidas, Señor, que te agraden, Dios, y dar testimonio con nuestras mismas vidas, Señor, con nuestra misma familia. Por eso la importancia que decías en tu palabra, Señor amado, mi Dios, que también sepamos, Señor, mi Dios, tener bien en sujeción la casa, Dios, porque de esa manera también, Señor, daremos testimonio a los de afuera, mi Dios, que muchos sean, Señor amado, salvados por ti, a los que tú ya has predestinado y elegido, Señor amado, que cuando nosotros impartamos, Señor, mi Dios, y vayamos a aquellos lugares, Señor amado, y a nuestro alrededor con el vecino,
vecino, con el compañero de trabajo, con, Señor amado, con los amigos y todo ello, Señor, puedan creer en ti, Señor, y tú hagas esa obra de nacimiento en sus vidas. Pedimos, Señor amado, mi Dios, que tú hagas, Señor, mi Dios, obres, Padre, en madurez en tu iglesia, para que entendamos, Señor, que la gran comisión es de todos, Señor, no solamente de alguien que está en un grupo de evangelismo, Señor. Ayúdanos a entender esto, Dios, y que a pesar de las malas lenguas, a pesar de las calumnias, a pesar de las divisiones, a pesar, Señor amado, de los que hablan mal, Señor amado, y quieren restar, Señor, mi Dios, a restar la imagen, Señor, de alguien, Señor amado, mi Dios, que, Señor, a pesar de eso seguimos, Señor, porque para ti lo hacemos. Más bien nos sentimos bienaventurados, Señor amado, y felices cuando, Señor, mi Dios, por tu causa, Señor amado, dicen cosas, Señor, mintiendo, Dios, sabiendo que nuestro galardón es mayor en los cielos. Gracias te damos, Señor, sea esta palabra de aliento y de ánimo para aquel que también, Señor, vive tu reino, Señor, y cada día, Señor, mi Dios, dando testimonio, Señor, predica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.